Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Jonás, y vamos a poder apreciar el gran cambio que tuvo lugar en una ciudad completa. Se nos presenta en la palabra de Dios y es el registro del volverse a Dios más grande que haya ocurrido. Asiria en esta época era la mayor o la principal nación del mundo, y era temida como una nación muy brutal, la cual se había entregado a una inmoralidad terrible. Ahora, antes de considerar el versículo 2 del capítulo 3 de Jonás, vamos a regresar al itinerario que hemos estado usando para este libro, y vemos que Jonás va a salir de la tierra seca a donde había llegado cuando salió del pez, y su destino sigue siendo Nínive. Y él va a llegar a Nínive en esta ocasión. Ya no habrá un pez que le trague, ya no habrá un pasaje comprado con destino a Tarsis. Él está ahora en camino para hacer aquello que Dios quiere que él haga. Y en el versículo 2 de este capítulo 3 de Jonás leemos: «Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré». Ya se nos había dicho antes que esta ciudad de Nínive era una gran ciudad. El último versículo del libro de Jonás dice: «Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales». O sea que era una gran ciudad, por cierto. Y la razón por la cual era grande es muy obvia ahora. Los arqueólogos han descubierto mucho en cuanto a esta ciudad. Los críticos censuraban el libro de Jonás por muchas razones. Una de ellas es que en este libro Dios dice una y otra vez que esta ciudad de Nínive era una gran ciudad. Dice esto 3 veces en el libro de Jonás, y era una gran ciudad en extremo. Por cierto que era grande en pecado, pero también era una ciudad de gran tamaño. Y no se conocía mucho en cuanto a este lugar hasta 1845, cuando el inglés Sir Austen Layard fue el primero en examinar las ruinas de Nínive. Él y George Smith excavaron la antigua ciudad de Nínive. Nínive, propiamente dicha, o sea, las ruinas de Nínive, se encontraba situada a orillas del río Tigris, cercana a la actual ciudad de Mosul. Estaba construida en la forma de un trapecio, es decir, que tenía unos 4 kilómetros de largo y unos 2 kilómetros de ancho. Bueno, con eso nos damos cuenta que era un lugar de tamaño considerable. Ahora, francamente, debemos decir que esto no satisface las demandas del libro de Jonás. Pero, amigo oyente, Nínive se encontraba en la planicie a lo largo del río Tigris. En realidad estaba rodeada por ríos y estaba fácilmente fortificada. Dentro de ese recinto natural había varias ciudades prominentes, y el recinto estaba formado por el río Tigris de un lado, y en él desembocaba el río Alto Sab, y ambos formaban un valle en forma de triángulo entre esos ríos. Luego, en la zona norte, se encontraba una cadena de montañas. O sea que toda esa zona tenía fortificaciones naturales, es decir, los ríos y las montañas. Allí habían sido construidas 3 grandes ciudades. La ciudad de Nínive se encontraba sobre el río Tigris, y donde se unía con el Alto Sab, el río tributario del Tigris, se encontraba la ciudad de Cala, o como se le conoce en la Escritura, la antigua Nimrod, ubicada a unos 38 kilómetros al sur de Nínive. Como hemos dicho, Cala se encontraba en la confluencia del Alto Sab con el Tigris. La ciudad de Cala se encontraba a unos 18 kilómetros al oriente del río Alto Sab, así como Nínive se encontraba sobre el río Tigris. Ambas se encontraban en este recinto natural del que hablamos. Ahora, entre todo este grupo de ciudades conocidas como Nínive, en realidad Cala era probablemente la primera ciudad, luego Corsabat y luego Nínive. Nínive, por tanto, llegó a ser una gran ciudad, y toda esa zona fue llamada por su nombre. Ahora es interesante ver lo que dice el libro de Génesis en cuanto a eso. En el capítulo 10 de Génesis, versículos 11 y 12, leemos: «De esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande». Así es que la palabra de Dios, a través de toda ella, enfatiza el gran tamaño de esta ciudad. Se le ha dado el nombre de Nínive porque Nínive llegó a ser la capital. Quetesias, uno de los escritores antiguos, describe a Nínive como una ciudad cuyo circuito era de 480 estadios. Eso indicaría que tenía unos 48 kilómetros alrededor de la ciudad. Y conviene mantener eso en mente cuando veamos a Jonás comenzando su ministerio en esa ciudad. Esto pues le da a usted alguna idea del tamaño.
Como mencionamos en el programa anterior, esto nos hace pensar en grandes ciudades como Buenos Aires o como la Ciudad de México, que están rodeadas de pequeñas ciudades que forman el área urbana. Ahora aquí tenemos lo mismo que tuvo lugar en la ciudad de Nínive en aquel día. Se nos dice que es una gran ciudad, grande en tamaño y grande en su impiedad. Esta ciudad era culpable de los mismos pecados que provocaron a ira a Dios en otros lugares, como ya hemos visto en el libro de Amós y en el libro de Oseas. La razón por la cual Dios destruyó esas grandes ciudades fue en primer lugar debido al lujo y la lujuria, por la gran inmoralidad y por la clase de música que ellos tenían y a causa de la bebida. En aquellos días había muchos que eran alcohólicos. Bueno, eso es lo mismo que se puede decir en cuanto a esta ciudad de Nínive. Se ha entregado a la idolatría, a la crueldad y a la brutalidad contra los enemigos, y era algo de lo cual no se podía hablar, y por supuesto, eso llevó a una gran inmoralidad en la ciudad, y era una ciudad que prefería el vino, las mujeres y por supuesto el sexo. Eso era lo que identificaba a esa gran ciudad de Nínive. Hacia esa ciudad se dirige pues ahora este hombre Jonás. Él ha sido enviado allí con un mensaje. Y en la primera parte del versículo 3 leemos, «Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová». Notemos que esto es conforme a la palabra de Jehová. Él comenzó su viaje hacia Tarsis no conforme a la palabra de Jehová, pero ahora él se está dirigiendo a Nínive según o conforme a la palabra del Señor. Y luego este versículo concluye diciendo, «Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino». Por supuesto, esta es la declaración que causó que los críticos se rieran y que ridiculizaran todo. Ahora, como ya hemos explicado, esta era una ciudad que requería mucho tiempo para recorrer. Aquí no solo tenemos una ciudad, sino 3 ciudades juntas. Y luego una gran área suburbana donde se encontraba gran cantidad de población, quizá estimada en varios millones. Y allí es donde se dirige Jonás. Leamos una vez más el versículo 3. «Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino». Y continuando con el versículo 4 leemos, «Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida». Ahora lo que hay que recalcar aquí es que le tomó un buen tiempo, es decir, se demoró mucho para recorrer todo este terreno. Él no tenía la radio entonces, tampoco tenía altoparlantes, y nos preguntamos cómo hizo él esto. Es necesario traer estos incidentes a la realidad misma y mostrarlos tal cual son, porque si no podemos llevar la palabra de Dios al mismo punto donde se encuentra la gente, entonces eso no es bueno. Creemos que es posible identificar eso con las grandes ciudades del presente. Nos referimos a las grandes capitales de las naciones. Visualicemos esto. Supongamos que vamos a recorrer una de estas ciudades. Y a propósito, en aquellos días Jonás no tenía un automóvil para movilizarse de un lugar a otro rápidamente. Si nosotros, pues, tuviéramos que recorrer una de estas grandes ciudades a pie, bueno, nos demoraríamos mucho, especialmente si presentáramos el mensaje que Jonás tenía que presentar. Él posiblemente se detendría en una esquina y proclamaría su mensaje. Luego caminaría hasta otra esquina y allí se detendría otra vez y hablaría a la multitud en ese lugar. Ahora alguien quizá puede preguntar, ¿cómo hacía él para reunir a esa gente? Este siempre es un problema para el predicador. Tratamos siempre de conseguir la mayor cantidad posible de personas para que escuchen la palabra de Dios. Tratamos de hacer eso por medio de la radio. Queremos que la mayor cantidad de personas pueda escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo hizo Jonás? Él utilizó un método que es un poco diferente a los que utilizamos en el presente. Usted recordará que en un programa anterior hablamos de un hombre que había sido tragado por una ballena. Él vivió para contar lo que le había sucedido. Dijimos que este hombre fue presentado en un museo en la ciudad de Londres, Inglaterra, y que él fue llamado el Jonás del siglo XX. Dijimos también que este hombre no tenía nada de pelo en su cuerpo, y que su piel era de un color amoratado. Y ya puede usted imaginarse que los jugos gástricos del pez estaban tratando de digerir a ese hombre. Esos productos químicos que tienen esos peces en su estómago habían tratado de hacer la tarea para la cual fueron creados, y tuvo cierto efecto, cierto resultado en la apariencia de este hombre, y esto fue lo que ocurrió aparentemente con Jonás.
Y ese pez, pues, estaba tratando de digerir a Jonás, y por tanto el aparato digestivo estaba enviando esos jugos gástricos para tratar de digerir a ese hombre. Y ya usted puede imaginarse el color de la piel de Jonás. Usted puede imaginarse cuál era su apariencia. Cuando él se detenía en una esquina y hablaba en voz alta y le preguntaban dónde había estado, él respondía, «Yo soy un hombre que viene de entre los muertos. Un pez me tragó. Dios me envió a Nínive». Y la gente no ponía en ridículo esta historia. Ellos escuchaban atentamente. Y a veces, amigo oyente, el pecador escucha. Se nos dice que en uno de los grandes países de Europa Oriental en el día de hoy se está llevando a cabo posiblemente un gran movimiento de Dios. En las zonas rurales hay gran cantidad de gente que se ha vuelto al Señor. Sabemos que allí se escuchan estos programas porque son producidos, por ejemplo, en idioma yugoslavo. Y hay muchos que escuchan no solo en ese idioma, sino también en rumano y en muchos otros en esa parte de Europa. Así es que el Espíritu de Dios está actuando en lugares que uno no creería en el día de hoy. Ahora, ¿quién hubiera pensado que en una ciudad tan malvada como Nínive hubiera gente escuchando la palabra de Dios? Pero aquí viene un hombre que dice, «Yo he regresado de entre los muertos». Y de paso digamos que ese es el mismo mensaje que tenemos hoy. Nosotros tenemos una historia en cuanto a un hombre que regresó de entre los muertos, y él murió por nuestros pecados, y él llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y él resucitó para nuestra justificación. Es así que Jonás entra ahora a la ciudad, y notemos ahora algo que es sorprendente. Se nos dice aquí que su mensaje era un mensaje de juicio, y que Nínive iba a ser destruida en 40 días. Y creemos que Jonás se alegró de presentar un mensaje así. A él no le gustaban los habitantes de Nínive para nada. Y en el versículo 5 de este capítulo 3 de Jonás continuamos leyendo, «Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos». Esta declaración del Antiguo Testamento es algo realmente maravillosa. Creyeron a Dios. ¿Sabía usted, amigo oyente, que esto es todo lo que Dios le pide a una persona que haga? ¿Que solo crea en Él? ¿Qué debería yo creer? Creer lo que Él ha hecho por nosotros. Creer que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Creer que Él fue resucitado nuevamente y que se encuentra sentado a la diestra de Dios. La gente de Nínive creyó a Dios, y eso es importante hoy. Tememos que aún en las iglesias hoy haya personas que están muy ocupadas. Ellos están presentes en esos pequeños cursillos, hablan en cuanto a la Biblia, pero cuando llega el momento de actuar, no sucede nada. Uno puede preguntarle a esta gente que va a todas estas actividades, que oye tantas cosas y ve tantas cosas, ¿qué es lo que están haciendo? Y nos damos cuenta que no están haciendo mucho. Si uno les pregunta directamente si creen en Dios, posiblemente nos miren con sorpresa y nos digan, «Bueno, creo que sí». Amigo oyente, esa gente hace toda esa labor por nada, porque en realidad no cree en Dios. Ahora la gente de Nínive creyó a Dios y proclamaron un ayuno. Ellos demostraron eso, amigo oyente. La fe siempre responde con obras. Ellos se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y el versículo 6 dice, «Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza». Amigo oyente, cuando la gente comenzó a hacer eso, no estaban cometiendo pecado. Estaban demostrando un arrepentimiento profundo. Ellos estaban ante Dios, clamando a Dios por misericordia. Si usted le pide a Dios misericordia, usted descubrirá que Él es misericordioso. Y los versículos 7 y 8 agregan, «E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos». Ellos se van a apartar del pecado, amigo oyente. Y si usted va a Cristo, usted puede ir tal cual es. Pero cuando usted vuelve de Él, cuando vuelve del Señor, usted se apartará del pecado. Usted no puede aceptarle a Él y no apartarse del pecado. Dice aquí, de la rapiña que hay en sus manos. Estas gentes eran brutales, personas violentas que se entregaban a motines, a disturbios. Eran personas crueles, brutales, que se alborotaban fácilmente.
Y ahora el rey les dice que debían apartarse de todo eso y clamar a Dios y pedir a Dios misericordia. ¿Qué es lo que Dios va a hacer ahora que esta gente se vuelve a Él? Bueno, veamos lo que nos dicen los versículos 9 y 10 de este capítulo 3 de Jonás. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí tenemos lo que probablemente sea la declaración más rotunda en cuanto a Dios arrepintiéndose. ¿Qué es lo que quiere decir esto cuando dicen las Escrituras que Dios se arrepintió? ¿Puede Dios arrepentirse? Bueno, la palabra arrepentimiento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, primeramente significa un cambio en la forma de pensar. En la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento y uno de los mejores manuscritos, la palabra que se utiliza es metanoesen, que quiere decir cambiar la manera de pensar. Surge entonces la pregunta, ¿puede Dios cambiar su forma de pensar? Bueno, debemos decir aquí que no tenemos tiempo hoy para responder esta pregunta, pero vamos a hablar de esto, Dios mediante, en la próxima oportunidad. ¿Cambia Dios alguna vez su forma de pensar? Eso lo podemos responder ahora mismo y ser dogmáticos en nuestra respuesta. Y debemos decir que Dios es inmutable. Dios nunca cambia su forma de pensar. Él es el mismo ayer y hoy y para siempre. La inmutabilidad de nuestro Dios que nunca cambia. Vamos a ver esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice aquí que Dios se arrepintió? Le invitamos pues a sintonizarnos para seguir con nosotros este interesantísimo estudio. Mientras tanto, le sugerimos que usted continúe leyendo el resto de este libro de Jonás, o sea, el capítulo 4, para que se familiarice con su contenido y entonces esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Que Dios le bendiga copiosamente.